I'm turning now to this most famous of all verses in the Bible. It's the Gospel of John, chapter 3, verse 16. Voy ahora a este versículo que es bastante famoso en la Biblia. Estoy yendo al Evangelio de Juan, capítulo 3, 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y noto el final del versículo 15, de hecho todo el versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra que se traduce vida eterna en el versículo 15, una vida eterna, en el versículo 16 es la misma palabra en griego. En español lo tenemos también aquí, es una vida perpetua. Lo que significa, se refiere a una edad perpetua. No tan solo se refiere a la duración de la vida eterna, lo cual es, como aquí dice, para siempre, pero significa aún más la cualidad de esta vida. Es una cualidad, no la duración, que es suprema en el griego original, sino que es vida perpetua. La edad perpetua, estar allí, en ese estado perpetuo de bendición y felicidad, en esa tierra glorificada y probablemente expandida, en donde el cielo ha descendido y se ha unido con la tierra, y la tierra ha sido reconstituida para toda la eternidad, mucho más hermosa y maravillosa, y Cristo está allí, y la presencia de Dios está totalmente allí. Estar en esa edad perpetua es la calidad más que la duración, en lo que estamos pensando ahora. Cuando pensamos en la vida eterna, no podemos verdaderamente entender la duración de esto. Miles de años, millones de años, billones de años, trillones de años y mucho más allá en cantidad de tiempo. Desde luego esto está mucho más allá de lo que podemos entender, pero no nos referimos tanto a esto, sino a la calidad, el estar en un contexto espiritualizado y glorificado. Y eso es literalmente lo que se refiere aquí, la condición, la calidad y también la duración. Este versículo tremendo, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, es para creyentes, para que los creyentes no perezcan y los demás sí perecerán. Los creyentes tendrán vida eterna, vida eterna. Ha habido muchos intentos para poder ilustrar la vida eterna. Tal vez lo más importante es tratar de entender la brevedad de esta vida en comparación con la eternidad, con el estado y perpetuo, el estado perpetuo. Queridos amigos, si pensamos, por ejemplo, en la convención, en la casa convencional del pasado, no tanto lo tenemos aquí en el centro de Londres, pero la casa convencional con un garaje donde se pone el coche, con un garaje que da hacia la calle. Y si por ejemplo nos disponemos a ir a Escocia, por ejemplo, vamos a tener una jornada placentera, tal vez, sí, pero la jornada entre del garaje al camino principal, eso es una analogía con esta vida, y el resto del camino de aquí a Escocia es comparativo con la eternidad. Esta vida va a determinar la eternidad. Entonces es muy importante que hagamos lo mejor que podamos en esta vida y tener felicidad de Dios. Pero cuando lo comparamos con la eternidad, es nada en particular, es muy pequeño. Y aquí estamos nosotros, en esta vida, nos es muy importante y queremos no escuchar al respecto de la eternidad. No nos interesa esto, vamos a pretender que no está allí. No podemos pretender que esto es así, eso es necio. Esta vida, esto no es todo. Esto no es para lo que hemos sido hechos. Este no es el propósito. Esta vida es muy breve. Muy rápidamente se termina.
también se ilustra como un bebé en el seno de su madre. Después el bebé nace y verdaderamente ahí comienza la vida, podemos decirlo. Y podríamos decir que el periodo en el vientre de su madre corresponde a nuestro tiempo en la tierra. En esta vida podemos compararlo con eso, pero la vida verdadera que cuenta es la siguiente. Esa ilustración no es muy buena, lo sé. Por esta razón no es muy buena, porque 9 meses en contra de 70 a 100 años, bueno, la verdad es que no es una ilustración suficiente, porque la eternidad es para siempre. Pero nos da una idea. En el vientre de la madre, allí tan solo es el principio. Ahí es, por así decirlo, antes de la vida. Y esa es la diferencia entre esta vida presente y la eternidad. Qué locos estamos, por así decirlo, que al poner toda nuestra atención a nuestra vida y desentendernos de la siguiente, la cual es la verdad, la vida verdadera, todo cuenta para ello. Es como los bienes que se hacen, por ejemplo, un mueble, algo que vamos a tener para toda la vida. Y después que ustedes, tal vez la siguiente generación, después esta generación, y tal vez tan solo se invirtieron unos días en la fábrica y después está en la casa, algún mueble muy bueno por muchos, muchos años. Y eso es similar a esta vida, comparado con la eternidad. Esta vida no es nada en contra o comparado con la eternidad. Es un tiempo de preparación solamente. Es un tiempo de determinación. ¿Vas a estar con Cristo o vas a estar lejos de Cristo para toda la eternidad, bajo juicio? El tiempo en el cual algo se manufactura puede ser muy corto y aún así lo que se fabricó puede durar años y años y años. Alguien también ha dicho que es, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, las competencias olímpicas. Alguien va al estadio, es un competidor, tiene todo su equipo y deja el estadio detrás y va, por ejemplo, dentro del campo. Y entonces va a correr, por ejemplo, y tiene que tomar su posición. Y esa es esta vida, las preparaciones. El evento es la siguiente vida, podríamos decirlo. El camino de venir de los vestidores a la pista de correr no es nada en comparación con el evento mismo. Oh, queridos amigos, no demos toda nuestra atención a las cosas de esta vida. Eso es tonto, eso es necio. Otra ilustración podría ser que venimos a la iglesia y cruzamos el vestíbulo de la entrada y después estamos en el edificio. Eso es esta vida. El vestíbulo de la entrada, tan solo estamos ahí por un momento. O vamos a cambiar un poco la ilustración. Vamos, por ejemplo, a un concierto, a una sinfonía, y vamos al vestíbulo ahí. Tal vez son 20 pasos y después estamos en el salón principal donde está la orquesta. Esta vida es tan solo el espacio de la entrada, lo cual determina dónde vamos a ir. La siguiente vida es todo, queridos amigos. ¿Qué estamos haciendo? Viviendo tan solo por esta vida, pensando que esto es todo. Todas nuestras decisiones, todas nuestras esperanzas, todas las cosas que amamos, todas las cosas que deseamos, todas las cosas que hacemos están aquí, en esta tierra, y tienen que ver con lo que tenemos ahora. Y todo lo demás no nos importa. Queridos amigos, no seamos tan necios. No desperdiciemos la vida eterna. No desperdiciemos nuestra vida. Eso es una locura. Tal vez tú seas la persona más inteligente en este edificio. Tal vez la persona que has logrado más cosas. Y aún así puedes echar a perder tu alma y echarla a la basura y la vida eterna a través de un acto de necedad y de necedad. Nuestro talón de Aquiles, no ponemos atención al alma, ni a la eternidad, ni a Dios. Así que tan solo nos interesamos. Así que ahorita vamos a enfocarnos en la vida eterna. No hay un versículo más hermoso en las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida perpetua, vida eterna. Dios amó de tal manera al mundo. Perdónenme, debo decir algo al respecto de esto. El amor maravilloso de Dios. No podemos compararlo con nada. Es sorprendente, es sorprendente. No podemos entender a qué grado ama. El Señor es inescrutable. ¿Quién lo hubiera pensado?
que Dios tendría que poner su amor en ti y en mí, en ti si eres creyente, en mí y pagar tal precio por nuestra redención. ¿Y cómo es Dios? Es un Dios personal. Él tiene sentimientos. Pero ¿cómo es Él? Sus enemigos, los que le atacan, los que le critican, dicen las cosas más terribles en contra de Él. Había un hombre que murió en esta semana, que era muy famoso en Estados Unidos, un escritor, una celebridad, y lo que él mismo dice es que vivió una vida muy miserable y murió de una forma como muy miserable, pero era un hombre famoso. Y muchas personas leían de él y le tomaban en serio. Pero cómo atacaba a Dios. Y esta era su noción de Dios. Y lo escuchamos de un número de personas. Dios no existe, desde luego él decía. Pero como leemos al respecto de él en la Biblia y lo que escuchamos de él, y él decía, esto es un Dios cruel, decía de lo que leemos en la Biblia, es una miseria. Y quiere restringir hombres y mujeres. Y quiere quitarnos de nuestra felicidad. Y quiere limitarnos. Y él tiene un problema con el sexo. Y quiere imponer todo tipo de restricciones innecesarias y reglas innecesarias sobre nosotros. Es un Dios horrible. Es lo que decía este hombre. Y atacaba a Dios y se oponía a él. Que decía que era un Dios cruel, dominante. Esa era su idea. Bueno, leemos lo contrario aquí en las Escrituras y de Cristo. Porque Dios de tal manera amó al mundo. ¿Y cómo pueden decir estas cosas al respecto de Dios estas personas, tipo de personas? Richard Dawkins es otra persona. Continúa y continúa diciendo que Dios es horrible. Él dice como cuenta que Dios es horrible y le ataca de muchas formas. Y él no es el único. Muchos hacen lo mismo. Ellos no les gusta la ley de Dios. No les gusta la ley del Antiguo Testamento y lo señalan, los 10 mandamientos. No les gusta. Dicen que es cruel, que restringe. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Yo no lo entiendo. Queridos amigos, los 10 mandamientos de Dios. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, dicen ellos. El Dios cruel, dicen ellos. Sí, pero los 10 mandamientos son los mandamientos más hermosos en ninguna literatura. Y son las cosas más misericordiosas e imaginables. Aquí está Dios. Ve la sociedad, los seres humanos caídos, lejos de Él, apartados de Él. El hombre ha caído. La raza humana ha caído en pecado. Y entonces Dios publica 10 mandamientos. Los primeros 4 representan nuestros deberes para con Él, cómo debemos honrarle y amarle. Y esos no nos gustan. Las leyes, los primeros 4 mandamientos que hablan al respecto de nuestro deber para con Dios, no tenemos ningún deber, dicen ellos. No le queremos, dicen ellos. No queremos que gobierne sobre nosotros. Pero después pensamos en los 6 siguientes mandamientos, del 5 en adelante, que dice que cómo tenemos que tratarnos unos con los otros. Los últimos 6 mandamientos, cómo son hermosos y qué misericordiosos son y cómo ayudan a la sociedad. Y las personas odian, la mayoría de ellos. ¿Por qué, queridos amigos? Honrar a vuestro padre y a vuestra madre. No debo tardarme mucho con esto. Y no tan solo es honrarles literalmente. Ese mandamiento significa honrar los padres y las madres en la sociedad en general. Las personas que son más grandes que nosotros, las personas que tienen más edad, las personas que son en gobierno. Tenemos que honrar literalmente a nuestro padre y nuestra madre y, entre comillas, los padres y las madres de la sociedad en general. Qué mandamiento tan hermoso. Para que tengamos una sociedad armoniosa, para que podamos cuidar a los que son ancianos, para mostrarles respeto, para poder hacer feliz a todo mundo. Qué hermoso mandamiento para asegurar que la sabiduría y las cosas que han sido aprendidas de la forma difícil continúen siendo honradas en la sociedad. Que toda generación no tan solo desarraigue y diga, quitamos a lo que ha ido de nosotros, antes de nosotros, vamos a reinventar la rueda y vamos a crear nuestra sociedad. Ese es el amor de Dios, el cuidado de Dios que nos da los mandamientos. Aquí hay una agenda para la sociedad, dice aquí.
para honrarme, dice Dios, y obedecerme, y también para traer la bendición máxima para ustedes. Dice Dios, no debes matar, dice Dios. A estas personas que critican la palabra de Dios dicen, sí, esta es una buena idea. Tan solo aceptan dos cosas que son como razonables para regular la sociedad. El que dice no matarás y el que dice no robarás. Ellos mismos no les gustaría ser asesinados, ni quisieran tener nada que se les fuera robados, y entonces retienen estos dos mandamientos. Pero los mandamientos son mucho más que eso, desde luego que sí. No cometerás adulterio. Ellos odian este mandamiento, con todo su ser lo odian. Dios no nos está dejando hacer lo que queremos hacer. Queremos seguir nuestras lujurias, queremos experimentar y hacer lo que queramos, porque Dios ha puesto el mandamiento que promueve, que nos dice que esposos y esposas sean fieles y devotos y devotas a ellos mismos, al marido y a la mujer, que sean felices en el matrimonio, porque Dios ha puesto el mandamiento que ordena la sociedad y que hace la vida familiar, y odian a Dios por esto. Dicen, y esto es el amor de Dios. Esto no es un amor, esto no es un Dios que es horrible. Esto más bien muestra la compasión y el amor de nuestro hermoso y misericordioso Dios. Dice el Señor que no mintamos. La avaricia. Los expertos nos dicen que la avaricia está detrás de la mayoría de las guerras de los seres humanos, porque quieren una nación dominar a otra nación. Y dice la palabra de Dios, no codiciaremos algo que pertenece a alguien más. Qué ley tan hermosa. Dios es amor, queridos amigos. Dios se importa por nosotros y nosotros le odiamos. Y ese no es mi tema principal. Debo avanzar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, Dios no ama al mundo de forma que omita su justicia y su santidad. No, Él no ama al pecado y será justo. E incluso, a pesar de que Dios es lleno de amor, el pecado debe ser juzgado. Y aquellos que le rechazan deben de estar ante el juicio final, en el día del juicio. Así que no se vayan por ahí con la idea de que Dios ama de forma que excluye y excluye su santidad. No, Él no puede ir en contra de su justicia y de su carácter santo, pero Él ama. Incluso gente caída, Él ama con gran intensidad de compasión y misericordia. Y no podemos entender esto. El amor de Dios es tan grande. Él vio las naciones que estaban ahí pereciendo en pecado y tuvo compasión del estado en que estaba este mundo arruinado, y ese es el amor de Dios, uno de misericordia y compasión. Y Él amó de tal manera que actuó para poder obrar salvación, para poder comprar la salvación, para que pudiera perdonar los pecados y para que muchas personas pudieran ir al cielo. Y esto le costó tanto. ¿Por qué? Porque Él vino Él mismo. Y eso es lo que Cristo dice en este versículo de 16 del capítulo 3 de Juan. Y estas son sus palabras. Desde luego, algunas personas piensan, pero no hay una buena razón para esto, que Cristo terminó de hablar cuando se acaba el versículo 15, pero eso es imposible, porque el tema continúa. Y está el razonamiento. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Eso no es una interjección del apóstol Juan, que escribió el Evangelio. Eso es Cristo, que continúa hablando. Este versículo glorioso es de Él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el griego es claro que el énfasis debería ser puesto en de tal manera, y lo voy a leer así, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, más allá de nuestra razón, más allá de lo que hubiésemos podido esperar, de una forma tan grande amó al mundo que dio a su unigénito Hijo. ¿A quién amó? ¿El mundo? ¿Físicamente al mundo? ¿Al planeta, por así decirlo? No.
amó a la sociedad en el mundo, a las personas pecaminosas, todas las personas, personas de toda nación, sí, pero cada uno. Dios amó al mundo. Dios amó a las personas que iban a creer en Él. Y Dios amó a las personas también que no creerían, que le iban a rechazar y que tendrán que ser juzgadas por Él y que tendrán que ir a una eternidad en perdición. Él ama a los creyentes, pero también ama al mundo, incluso a los que no le aman. Si tú nunca crees en Jesucristo en tu vida y le rechazas y nunca vienes a Él en oración y arrepintiendo de tus pecados, aquí está la gran tragedia. Él te amó a ti también y tú rechazaste su amor. Y vas a tener que dar cuentas por eso. Vas a tener que estar ante Él en el día del juicio. Ah, George Whitefield solía predicar así. Solía predicar allí en Kennington y en todo el mundo. Y les diría una cosa así: tal vez en el día del juicio Dios me va a decir a mí que venga a testificar en contra de ti, que en tal tiempo te advertí y te dije del amor de Cristo, pero tú no quisiste responder. Dios te ama, incluso si tú no respondes. ¡Qué tragedia! Que Dios te amó lo suficiente para enviar a Cristo, para demostrar lo que podría haber hecho por ti, pero tú le rechazaste. Eso es una cosa terrible. Y debo decirte esto, y aquí está, en este versículo, vamos a analizarlo. Él dio a su unigénito Hijo. Él dio a su Hijo al mundo, le dio a la cruz del Calvario a su Hijo y se lo dio en especial a los creyentes. Él dio a su Hijo unigénito. ¿Sabes lo que significa unigénito? Algunas traducciones de la Biblia modernas quieren simplificarlo y dicen Dios dio a su Hijo, a su único Hijo. Algunos dicen su único Hijo, pero eso no hace justicia al término griego, porque el griego significa dio a su único Hijo generado. Eso es importante, porque Cristo nunca nació en el cielo. Él nació en la tierra, claro, cuando tomó un cuerpo humano, ¿ok? Pero nunca hubo un tiempo cuando Cristo fue creado en el cielo. No. Él ha sido generado en una eternidad, por así decirlo. Él siempre ha estado con el Padre. Él es igualmente Dios con el Padre. Él es de la esencia divina, misteriosamente tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, igual con el Padre. El Hijo único de Dios, eternamente generado. Eso muestra su importancia, muestra que es divino como el Padre. Él es parte de la Trinidad, Él es Dios. Ellos, por así decirlo, están íntimamente conectados o interconectados. Es el mismo Dios, a pesar de que misteriosamente son tres personas en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios Padre dio a su único Hijo generado en la Trinidad, a nosotros, para que fuese nuestro Salvador. Y veamos el versículo, es muy hermoso. Dio a su Hijo único, para que todo aquel que creyera en Él, no importando qué tan malo sea, no importando si alguien es pobre o no, o rico, no importando si alguien es un pecador violento, no importando si nuestro pecado es visible o si visiblemente somos respetables y pecamos en nuestro corazón. No importa si pecamos más por las cosas que hacemos o por las cosas que no hacemos, que deberíamos estar haciendo. No importa qué tan lejos de Dios estemos, quien quiera que crea en Él, dio a su Hijo, especialmente por ellos.
Ahora, si nunca vienes a Cristo, Él te ha dado también aquí a ti en este respecto a Jesucristo. La razón por la cual estás aquí esta noche, escuchando, todavía con vida, como un adulto joven o un adulto, la razón de la cual todavía estás vivo es porque Cristo murió por ti en cierta medida en la cruz del Calvario. Tu pecado tendría que haber sido castigado en el momento que tú pecas. Ahora, yo no sé en qué punto es esto. Cuando tú eras pequeñito, tú no sabes lo que estabas haciendo, pero llega un momento, muy pronto en la vida, cuando tu pecado es tu pecado. No tan solo tu pecado, tu naturaleza pecaminosa, pero tu pecado voluntario. Y el momento en que primero cometes un pecado voluntario, debes morir. Esa es la justicia de Dios. Y pasan años desde ese momento. Tan solo porque Cristo tomó el castigo por aquellos pecados, de forma que pudieses vivir y tener gracia para poder tener oportunidad de buscarle y clamar su santo nombre. Cristo incluso murió hasta cierto punto por las personas que le rechazan. Y vino por personas también que le rechazan para demostrar el corazón de Dios. Mira, moriría yo por ti. Tomaría tu castigo eterno por el pecado, por ti, si tan solo confiaras en mí. Tan grande responsabilidad en tus hombros, querido amigo, querida amiga. Si un día tienes que ir al día del juicio y has rechazado a Cristo, cuando Él ha demostrado el amor de Dios para ti. Pero para aquellos que creen, este versículo es especialmente importante y hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a una sociedad caída y pecaminosa, porque le tuvo misericordia, que ha rendido a su Hijo únicamente generado en la eternidad, unigénito, para que todo aquel con cualquier tipo de pecado pudiera creer en Él. ¿Y qué es lo que significa creer en Él? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Acaso es suficiente decir, reconozco que Cristo existió? Creo en Él. Creo que Él es una gran figura en la historia, y es el Hijo de Dios, y es incluso Salvador del mundo. Creo todo eso. Tal vez eso me va a llevar al cielo, ¿acaso? No. Eso no es lo que creer significa, no, queridos amigos. Esa es una ilustración horrible. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial había campos de exterminación, y cuando las tropas aliadas comenzaron a ubicarlos e irrumpieron a los campamentos para liberarles, y había miles de judíos muertos de hambre, a punto de morir. Algunos de las de la guardia quitaron sus uniformes para que no fuesen descubiertos. Eso fue fútil, porque eran hombres musculares, con grandes músculos. Estaban perdiendo su tiempo tratando de ocultarse. Somos prisioneros, no guardias, decían ellos. Querían ocultarse con los prisioneros. Ellos estaban queriéndose mezclar con los judíos que estaban escondiéndose. Querían esconderse con los judíos, pero no podemos hacer eso. Tratar de engañar a Dios, no podemos. Tan solo a sentir que Cristo está allí mentalmente, eso jamás me va a traer el perdón de Dios. Tal vez te engañes a ti mismo, pero eso es una conversión insincera. Creer en Cristo significa esto. Crees lo que Él te dijo. Y lo que dice es, ven a mí, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón y sé sincero, y da tu vida a mí, y confía en mí como la única forma de salvación. Y si crees eso, aquí está la prueba, aquí está la evidencia que verdaderamente has creído en Él. Haces algo al respecto y te arrepientes. Y dices a Dios, oh Dios, perdóname. Perdona todas mis mentiras. Perdona mi hostilidad, mi odio.
Perdona mi orgullo. Perdona todos mis malos actos. Perdona todas las cosas malas que he hecho. Yo soy aquel pecador perdido. Oh Señor, límpiame, lávame de mis pecados. Creo, Señor, en tu muerte en la cruz del Calvario, que moriste por pecadores como yo, donde tomaste mi castigo, donde tomaste el castigo de aquellos que creen en ti y se arrepienten. Tú no has creído hasta que crees su mandamiento y hasta que te arrepientes de tus pecados y hasta que le das tu vida. Algunas personas incluso van tan lejos como arrepentirse más sobre sus pecados, pero nunca rinden su vida a Él. Dicen, Señor, me arrepiento, y al siguiente día están cometiendo sus pecados sin ningún problema, sin ninguna preocupación, sin ningún deseo de la ayuda de Dios para tener una vida cambiada. No, queridos amigos, Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito libremente para que todo aquel que en Él cree, de forma que actúa al respecto y se arrepiente y se rinde a Él, no se pierda, no perezca. Eso no es aniquilación. Eso no significa que cuando nos morimos es el fin. Significa que pereces eternamente en el infierno. Significa que pereces al respecto de tener felicidad con Dios. No la puedes tener. Significa que Dios te cuenta que durante tu vida estuviste votando por el mundo y por ti mismo y por tus pecados. Entonces, escogiste el mundo, el ateísmo, escogiste ignorar a Dios, y al final de la vida Dios va a decir simplemente, te va a decir, reconozco lo que tú escogiste, y vas a ir a ese lugar donde no hay ninguna influencia de Dios, no hay nada bondadoso, nada sino separación y castigo y tristeza y dolor. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Cristo, que estaba listo a hacer tales cosas como venir a la cruz del Calvario, era su amor, queridos amigos. Cuando murió en la cruz del Calvario, Él podía ver en los ojos de su mente, por así decirlo. Y eso nos lo dice Isaías, el profeta, 700 años antes de que viniera Cristo, que Él iba a ver lo que su alma estaba haciendo. Él vería a las personas por las cuales iba a morir. Lo estaba haciendo por ellos, por nosotros, por ti, por mí. Si creemos en Él, en su amor poderoso, vino y sufrió mi infierno. ¿Saben lo que decía ese dicho? Que Cristo descendió al infierno. ¿Ustedes creen que eso significa así literalmente? No, Él nunca fue al infierno, literalmente. Significa que cuando vino a la tierra y vino a la cruz del Calvario, ahí efectivamente descendió al infierno, ahí, porque tomó nuestro infierno y tomó nuestro castigo, todo nuestro castigo comprimido en muchas horas ahí, y lo cargó con Él, de forma que pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser salvos. ¿Qué vamos a hacer con el amor de Cristo y el amor de Dios el Padre y el amor del Espíritu Santo? Dios amó de tal manera, te amó de tal manera, que envió a su eterno Hijo para demostrar su amor, para comprar incluso un día de gracia para ti, para darte la oportunidad de venir a Él, y por todos aquellos que han venido a Él para comprarles vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Queridos amigos, ya no debo decir nada más. Quisiera que esto estuviera fijo en sus corazones. No sean tontos, no sean necios, no se aparten de Él, no lo desprecien. Hay muchas personas que han tenido un mal tiempo con el amor, una mal temporada, y han amado a alguien, y algo ha sucedido, que ha pasado algo malo, y han perdido ese amor, y eso se ha terminado. Y oh, cuánto dolor, y cuán difícil ha sido para ellos, lo que han perdido, lo que no tienen ahora. Algunas personas se han enamorado mucho, y eso pasa muchas veces, y después una persona es retirada por algún accidente, se les lleva porque mueren, y el corazón entonces se rompe.
pero hay uno que te ama y que te ha amado y que ha sido dado por el amor de Dios para poder venir y sufrir y morir en la cruz del Calvario por ti. Y despreciar este amor es la cosa más tonta. Nunca vas a poder conocer un amor como este. Nunca vas a tener un amigo en el cielo como este, pero si le tienes y si le encuentras y si caminas con él, oh, vas a saber su cercanía y su acogimiento y su cuidado de ti. Él hace tanto en tu vida y en tu alma, y Él te guía, y Él te guía hasta la gloria eterna, a Él. Que las palabras de Cristo te hablen a tu corazón y que te hablen ellas solas. Escuchen, amigos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a hacer un comentario final. Ten vida eterna. Ten vida eterna. Algunas veces personas me preguntan, dicen, ¿el convertirse en un cristiano e ir al cielo, esa es una cosa que tengo que hacer durante toda mi vida? No. Cuando venimos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados sinceramente y le das tu vida a Él y confías en Él tan solo, tú tienes ya vida eterna. Ya la posees. No estás muerto todavía. No has pasado la eternidad todavía. Pero esa vida que va a durar por siempre, que va a ser eterna, de vida eterna y gloria, ya la posees, la tienes ya, es tuya. Dios nunca la va a quitar de ti. Él te va a guardar hasta el último día, el gran día en que le encuentres, en el día final, y Él te va a guardar a su lado. Ya tienes vida eterna, ya tienes esa nacionalidad, ya posees esta vida eterna, ya tienes este título, tienes vida eterna. Y puedes encontrar vida eterna. Incluso hoy, si eres sincero y si te arrepientes ante Cristo y vienes a Él y rindes tu vida a Él, vamos a orar. Oh Señor Dios, Padre Celestial de gracia, cuánto necesitamos tu amor, Señor. Cuánto necesitamos, Señor, tu bondad que nos perdona y la vida nueva que tan solo Él puede dar. Y el nuevo carácter y la comunión contigo, Señor. El gran nuevo comienzo de la que es la conversión a Cristo. Oh Señor, ayúdanos. Que ninguno, ni joven ni grande, se pueda ir de este lugar y por necedad ni por deseo propio te rechacen, Señor. Tu amor, Señor, poderoso, que trajo a Cristo a este mundo para ser un salvador de los pecadores. Ayúdanos a todos, Señor. Recíbenos esta noche. Guarda estas cosas en nuestros corazones por amor a tu nombre hasta que nos arrodillemos a ti, ante Cristo, nuestro Señor y Salvador.